Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Marina Santini y esto es La Diaria Vivo. Pediatras advierten que discriminación hacia niños no vacunados es un riesgo. La Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones se expresará el miércoles acerca de si recomienda la vacunación contra la COVID-19 en niños y niñas de 5 a 11 años. Una semana antes, la Comisión Directiva de la Sociedad Uruguaya de Pediatría recomendó la vacunación con total convencimiento porque los beneficios del proceso de inmunización son muy claros, según dijeron en un comunicado. Se basaron en dos informes. El primero, del Comité de Infectología Pediátrica y Vacunas, que sugiere la vacunación para niños de entre 5 y 11 años. El segundo, del Comité de Farmacología y Terapéutica, que considera que no es oportuno vacunar de manera universal a menores de 12 años. Este comité sostiene que la carga por enfermedad por SARS-CoV-2 en menores de 12 años es baja, que la mayoría cursa infecciones asintomáticas o leves y que el riesgo de severidad no es homogéneo, sino que se pueden identificar grupos de mayor riesgo, como los inmunodeprimidos. Ante esta diferencia entre los informes, un grupo de 61 pediatras envió un correo a la comisión directiva de la SUP. Allí sostienen que las familias merecen información precisa para tomar la decisión de si vacunar o no a sus niños y niñas. En particular, sugieren priorizar la vacunación en niños con inmunosupresión o morbilidad severa, en especial de los que tienen afecciones respiratorias graves, y que se debe administrar solo de manera no obligatoria. Como punto central, subrayan el riesgo de que las instituciones establezcan protocolos para discriminar entre niños vacunados y no vacunados, algo que podría afectar los derechos de los últimos. Por ejemplo, si las instituciones educativas plantearan que los niños no vacunados no podrán participar en determinadas actividades. Por otra parte, diputados de Cabildo Abierto pidieron a la Sociedad de Pediatría una reunión para que expliquen qué criterios tomaron para recomendar la vacunación, a pesar de que uno de sus comités plantea no hacerla de forma universal. 7 integrantes del Comité de Farmacología no consideran oportuno ofrecer una vacuna en menores de 12 años, destacó el diputado Eduardo Lust. Por su parte, el diputado César Vega, del Partido Ecologista Radical Intransigente, dijo a la prensa que presentará un recurso judicial contra el Ministerio de Salud Pública por considerar que oculta datos sobre los resultados de la vacunación. Intendencia de Montevideo informó sobre más de 200 casos de malnutrición. Autoridades de la comuna concurrieron a la Junta Departamental de Montevideo para informar sobre casos detectados de malnutrición en niños, niñas y embarazadas en policlínicas de la capital. Ya en octubre, la intendenta Carolina Cose había adelantado que en el marco del programa de apoyo alimentario del Plan ABC se detectaron 223 personas con desnutrición y/o retraso del crecimiento entre embarazadas, niños y niñas. Previo a la sesión, Cose elogió a las policlínicas de la Intendencia y aclaró que la idea es dar toda la información para resolver esta situación. Además, aclaró que las policlínicas utilizan el sistema de fichas electrónicas de ACE, por lo que los datos están debidamente ingresados. Las policlínicas de la Intendencia tienen una excelente atención y un profundo enclave territorial. Conocen el territorio, conocen a la gente que están tratando e interactúan con otras instituciones en el territorio. Las policlínicas municipales trabajan con el sistema de ficha médica electrónica de ACE. Por lo tanto, y hay médicos de ACE trabajando en las policlínicas. Por lo tanto, cuando se atiende un paciente, se ingresa en la ficha médica todo lo que se tiene que ingresar. Después de conocidas las cifras, la bancada de ediles del Partido Nacional emitió un comunicado en el que acusó a la intendenta de querer instalar un relato falso con un sesgo claramente político. Esto con el fin de desprestigiar la gestión en seguridad alimentaria del Gobierno Nacional. Por su parte, el edil del Frente Amplio, Nicolás Laza, dijo a La Diaria que no es una cuestión de relatos. Explicó que de esos 223 casos, 168 completaron una encuesta alimentaria elaborada por la Universidad de la República, que a su vez elaboró un informe a partir de estos resultados. Para él, entonces, el oficialismo cuestiona porque los datos que arrojan los estudios no les sirven. Lo que nos interesa dejar de manifiesto es que esto no es una cuestión de relatos. El problema aparentemente no es con los técnicos, sino es con la información que arrojan los informes, que cuando no les sirve, la cuestionan. Agregó que lo preocupante de la información es que esos 223 casos solo fueron detectados en las policlínicas municipales, que en total son 23. Si esto se ampliara a toda la red de ACE, seguramente tendríamos muchas más situaciones de estas características, consideró.
identifican amenazas a la democracia en el uso de redes sociales para la discusión política. Académicos y políticos participaron en un foro sobre política y redes sociales organizado por la Fundación Konrad Adenauer. Allí intercambiaron puntos de vista sobre el efecto que tienen las redes sociales en el debate democrático. Uno de los elementos que preocupan es el tono violento que adoptan muchas veces las discusiones en línea. La diputada colorada María Eugenia Rosselló aseguró que como mujer política lo vive a diario. Que es la violencia que se genera en las redes sociales de forma permanente y sistemática, ¿no? Y como mujer y política lo vivo a diario y bastante seguido, y realmente es bastante complicado. Y como mujer y política me genera esa preocupación de cómo poder trabajar para poder evitar esas situaciones que se dan a diario y con frecuencia, ¿verdad? La directora de INMujeres y dirigente del Partido Independiente, Mónica Botero, calificó el algoritmo de las redes sociales como el gran enemigo de la democracia. En contraposición y como periodista de profesión, subrayó el rol que tienen los medios de comunicación tradicionales en la democracia. Yo creo que los medios de comunicación tradicionales han tenido un papel importantísimo en la construcción de las democracias, de la democracia moderna. Lo que sucedió es que el algoritmo se convirtió en generador de tribus además que generaban odio, generaban un enfrentamiento, y a partir de allí creo que se le hizo un gran daño a la democracia. También el diputado frente amplista Gustavo Olmos estimó que las nuevas generaciones son un asunto a atender, ya que la frontera entre lo virtual y lo real está más difusa para ellas. Para mí, que me matricé en un mundo analógico, y la mayoría de los que veo acá son igualitos, ¿no? Lo virtual es una cosa que incorporamos mejor, peor, pero que la tenemos claramente diferenciada. Para las generaciones que se forman en un mundo altamente digitalizado y con alto componente de virtualidad, esa frontera es mucho más difusa. Entonces, eso va a generar desafíos a largo plazo bien complejos. Más allá de los matices, en general, los oradores descartaron que exista lo que se entiende como grieta en Uruguay. Inauguraron nueva sede de la Facultad de Veterinaria. La Facultad de la Universidad de la República inauguró su sede en el barrio Villa García. En el evento participaron el presidente Luis Lacalle Pou, la intendenta de Montevideo Carolina Cose y otros jerarcas del gobierno nacional y departamental. El decano de la facultad, José Piaggio, destacó la importancia de este cambio para la educación de los estudiantes. Hoy se concreta un sueño para toda la comunidad veterinaria, y es muy importante para nosotros porque concebimos que la educación es un bien público y la educación es la mejor apuesta que nosotros podemos hacer para el futuro del país. Por su parte, el rector de la UDELAR, Rodrigo Arim, dijo que la nueva sede es un ejemplo paradigmático de lo que es construir universidad y academia de calidad en Uruguay, algo que no se detuvo en la pandemia. La pandemia nos ha condicionado, pero no determinado nuestras agendas. Y esta facultad es un ejemplo de ello. Pese a la pandemia, la Universidad de la República siguió evolucionando y desarrollando las líneas estratégicas que se había planteado hace ya 2 o 3 años atrás. Esta obra es una concreción en el marco de la pandemia. El nuevo campus tiene más de 35 hectáreas y 20.000 metros cuadrados de edificaciones, con una inversión cercana a los $30 millones. Gremio del GIABA denunció abuso de poder por presiones para no ocupar el liceo. La semana pasada el gremio había resuelto en asamblea ocupar el liceo como medida de protesta ante el recorte presupuestal en educación y en horas docentes, entre otros puntos. Días después de la resolución, la dirección del liceo convocó a 2 integrantes del gremio para mantener una reunión. Los estudiantes asistieron y se encontraron con la inspectora departamental de secundaria, Leticia Bentancor, y con uno de los subdirectores. Según explicaron desde el gremio a La Diaria, no les habían avisado ni el motivo de la convocatoria ni quién estaría presente. Lo que querían las autoridades era frenar la ocupación, explicaron. Por esto el gremio denunció abuso de poder de las autoridades que concurrieron, quienes de manera adultocentrista e intransigente, apoyándose en la desigualdad de jerarquías, trataron de convencernos de no ocupar durante 30 minutos, escribieron. El gremio recalcó que ocupar es una decisión y un derecho del estudiantado y que las autoridades no tienen poder de decisión sobre las medidas de lucha. Por su parte, Jennifer Cherro, directora general de secundaria, dijo al país que lo planteado en los comunicados no es cierto
y que le resulta preocupante la proliferación de este comunicado en el que no solo faltan a la verdad, sino que mencionan nombres con falsedades. El subdirector de ese subsistema, Óscar Yáñez, señaló al mismo medio que no hubo ningún amedrentamiento, sino que lo que hubo es diálogo. Atacaron edificio del diario Clarín con bombas Molotov. El edificio del medio argentino fue atacado el martes a medianoche por un grupo de al menos 9 personas encapuchadas. En total fueron 7 bombas las que impactaron en la vereda del edificio, ubicado en el barrio Barracas, pero no hubo heridos ni daños materiales. Las bombas cayeron sobre la vereda del diario y en parte del hall de ingreso, lo que provocó un principio de incendio. La investigación fue caratulada como intimidación pública y ahora se examina la evidencia que quedó en el lugar, principalmente una de las bombas que no explotó. El presidente Alberto Fernández repudió el hecho vía redes sociales. Esperamos que los hechos se esclarezcan y los autores sean identificados, escribió. Al menos 8 cadáveres fueron encontrados cerca de una favela en Brasil. El lunes a la mañana, después de un operativo policial en São Gonçalo, en el estado de Río de Janeiro, fueron hallados los cuerpos de 8 personas en un manglar cercano a la favela Complexo do Salgueiro. Los cadáveres tuvieron que ser retirados por los residentes de la zona, según informó Folha de São Paulo. El operativo fue realizado en búsqueda de una persona presuntamente vinculada con el asesinato de un policía militar. Según la versión policial, durante el operativo los efectivos fueron atacados desde un manglar donde se produjeron intercambios de disparos. Según esta versión, este hecho ocurrió bastante cerca de donde fueron encontrados los cuerpos. Sin embargo, en los cadáveres se hallaron claros signos de torturas, algo que no coincide con las declaraciones oficiales. Por ejemplo, varios de los cuerpos estaban decapitados y tenían mutilados los genitales. La vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Brasil, Nadine Borges, dijo que las acciones de las fuerzas de seguridad pueden ser catalogadas como una masacre. Otra matanza en Río de Janeiro. No hubo notificación previa de la operación al Ministerio Público. Una guerra contra los pobres y los negros, escribió. En los primeros 3 meses de 2021, la policía de Río de Janeiro mató a 453 civiles en operativos, según los datos oficiales. La cifra supera en 18% a la del mismo periodo de 2020. Y hasta acá llegó la Diario Vivo de hoy. Por más información, análisis y entrevistas, podés visitar nuestra página web. Nos vemos mañana, nos leemos siempre.